Saludamos a Francisco Vargas. Don Francisco, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Muy buenos días, Rubén. Un saludo cordial. Un saludo a usted y a toda la audiencia de La Razón Radio. Seguramente agotado después del trabajo intenso, no solamente del fin de semana, sino de los meses anteriores. Ha sido una elección atípica, una elección intensa, una elección, hasta diría, totalmente accidentada por una serie de elementos que finalmente no tuvieron mayor repercusión, sino en el civismo de los bolivianos, en el comportamiento también de los políticos, porque uno esperaba de que ante la victoria del otro podían cantar fraude como ocurrió en elecciones anteriores. No hubo llamados a las Fuerzas Armadas para que pudieran intervenir como en 2020. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué evaluación tiene del proceso finalizado el domingo vocal? Creo que es el resultado de todo el proceso que ha encarado el Tribunal Supremo Electoral, asumiendo un rol que quizás no se había asumido antes. Creo que fue algo importante el poder convocar a las diferentes mesas multipartidarias, porque ha ayudado a que la institución electoral pueda establecer un diálogo horizontal con todos los actores políticos, puedan conocer los actores políticos las razones, los fundamentos por lo cual en una primera instancia, por ejemplo, se pedía resolver todos los asuntos referidos a la elección judicial. Luego, en una segunda instancia, se ha logrado asumir el compromiso de defender la fecha como única, definitiva e inamovible, ¿no? En enero era impensable, había mucha incertidumbre sobre si la elección iba a realizarse este año, si iba a haber una prórroga. Creo que eso ha ayudado a generar mayor confianza con todos los líderes políticos. Y la última mesa multipartidaria, ya con candidatos a la presidencia, en el que todos firman, suscriben un compromiso de participar en los debates, de no generar guerra sucia, de defender la fecha de la elección. Entonces, creo que ha sido el resultado del diálogo, de esta cruzada que ha asumido el Tribunal Supremo Electoral, de generar confianza y un diálogo directo con los implicados, con los actores políticos, pero también que este Tribunal Supremo Electoral hubiera tenido voz propia, hubiera hablado por sí mismo y hubiera expresado de manera abierta su posición institucional en diferentes hechos, ¿no? No ha sido nada fácil, creo, por ejemplo, para un Tribunal Supremo Electoral enfrentar conflictos de uno de los partidos que ha tenido o que tiene aún mayor militancia, decir no a una propuesta de un referéndum para modificar la Constitución. ¿Por qué? Porque no se seguía el conducto y el procedimiento establecido en la Constitución y en la ley. Entonces creo que este tribunal ha ido ganándose la confianza y ha ido generando mecanismos también internos para poder mejorar aspectos técnicos en cuanto a la administración del proceso electoral. En 2009, ¿cierto? En 2019 el Tribunal Supremo Electoral sufrió un acoso permanente, también al punto de que sus vocales, después de un proceso cuestionado por también injerencia de la OEA, cayeran detenidos los vocales. Yo percibí personalmente este año un acoso similar al de 2019 al Tribunal Supremo Electoral, quizás por el trauma de 2019, ya se hablaba de fraude, ya se hablaba de vínculos de algunos vocales con algunos candidatos o con algunas fuerzas políticas o con el mismo gobierno. Han hecho un mea culpa en el Tribunal Supremo Electoral de esto, por ejemplo, la ampliación excesiva de los plazos para la inscripción, o diré para la actualización de los estatutos y de las directivas de los partidos políticos, y también sobre las sanciones a partidos políticos que no habían cumplido en las elecciones de 2020 el 3% de votación mínimo. Sí, hay que entender que el Tribunal Supremo Electoral inició el 2019, a finales del 2019, con una sala que en esta gestión concluye diferente, ¿no? Iniciamos a la cabeza de Salvador Romero, con 2 colegas vocales, con una postura y una visión que ha ido cambiando, ¿no? Luego viene una vocal que reemplaza al doctor Romero, la misma es cambiada, entra otro vocal,
entonces asumen dos nuevas vocales, entonces la misma composición, si bien se ha mantenido sobre una base de 4 vocales elegidos en la Asamblea Legislativa, 3 han ido asumiendo, entonces han habido cambios y ha habido mucho debate en torno a diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a esto de asumir ese rol de supervisar la democracia interna de los partidos políticos. Antes del 2019 era un rol que no se asumía por parte del órgano electoral. Se recibía un acta notariada de las elecciones en su congreso y esa acta se registraba. A partir del 2021 se empieza a supervisar en campo, a verificar que se cumpla lo que establece la ley en la modificación de sus estatutos, pero también que se cumpla lo que dicen sus estatutos ya en la elección de sus directivas. Y esto implica que los partidos políticos hagan elecciones periódicas, ¿no? Que la prórroga de las dirigencias no sea una regla, sino sea una situación muy excepcional. Esto ha sido muy difícil, que los partidos políticos incluyan paridad de género en sus directivas, que incluyan jóvenes, que incluyan pueblos indígenas, que incluyan un régimen de despatriarcalización. Y creo que un aspecto que aún falta por desarrollar tiene que ver con la aplicación de justicia o de sanciones al interior de los partidos políticos, ¿no? Todos los casos de transfugio político, por ejemplo, han sido muy accidentados, no funcionan porque no están bien regulados, no tienen autoridad de comando vigente en cuanto a un tribunal de honor, un tribunal disciplinario. Entonces, son aspectos que tienen que ver con la regulación, con la fiscalización de partidos políticos, que creo que hay que profundizar y hay que mejorar. Seguramente ameritará la modificación de algunas leyes, algunas normas, la ley de organizaciones políticas, la misma ley 026 de régimen electoral, porque no es posible en un sistema democrático que ya ha pasado la adultez, sigamos sufriendo esta improvisación de los partidos políticos. Los partidos políticos no tienen una vigencia permanente, aparecen en cada elección y cuando aparecen no tienen directiva, no habían cumplido con las normas electorales y tampoco habían sido sancionadas. Y precisamente el movimiento al socialismo fue uno de ellos. Con estas yo digo ni con eso ha podido actualizar y lo peor ha terminado quizás en un conflicto muy crítico de escisión, igual algunas otras fuerzas políticas. ¿Hay forma de resolver esto técnicamente con la modificación de las leyes en adelante? Cosa que para las elecciones de 2030, partido que se inscriba tendría que ingresar a la arena política, a la arena electoral sin ningún problema. Yo creo que sí, hay que modificar la ley del régimen electoral, hay muchos aspectos que ya están desfasados, todo lo que tiene que ver con faltas, con delitos electorales, el procedimiento de registro e inscripción de candidaturas, acá prácticamente hay un sometimiento de los ciudadanos hacia el delegado político que termina siendo quien define la situación, la suerte y hasta el futuro de quienes aspiran a un cargo público. Son temas que hay que cambiar, por ejemplo, de que hasta 3 días antes se puedan hacer sustituciones, se puedan inhabilitar. Estos temas creo que deben ser mejorados. Creo que debe existir una reforma integral a la ley del régimen electoral, pero también hay que ver la pertinencia de hacer una reforma a la ley del órgano electoral. El Tribunal Supremo Electoral concentra muchas atribuciones, muchas obligaciones. Debería, yo hablo a título personal, dividirse la función administrativa de la jurisdiccional, ¿no? En otros países, por ejemplo en Ecuador, está el Consejo Nacional Electoral que se encarga de toda la parte operativa administrativa del proceso electoral y el Tribunal Contencioso Electoral es la máxima instancia que aplica justicia en materia electoral. Acá tenemos un tribunal que asume la función jurisdiccional, la función administrativa, que está a cargo del registro electoral y civil y tiene aparte la función de fortalecimiento a la democracia intercultural, además de las atribuciones que le da la ley de partidos políticos que tiene que ver con regular, fiscalizar y controlar a los partidos políticos, a las agrupaciones ciudadanas, ¿no? Entonces, sería interesante hacer
una reforma integral a partir de un diálogo, un consenso que se haga con los actores políticos para poder llegar al 2030 pues con partidos políticos fortalecidos, ¿no? Con partidos políticos que tengan estructuras orgánicas, políticas fuertes y que no sean simplemente vehículos que se habilitan días antes de la elección, ¿no? Hay que debatir bastante sobre el tema del fortalecimiento de los partidos políticos. Si bien actualmente la ley prevé un fortalecimiento directo, este no ha sido posible ni en año electoral ni en año no electoral, entonces no ha funcionado el fortalecimiento público, por lo tanto, nuestro país es de los pocos países que no fortalecen a su sistema de partidos políticos, entonces el resultado es ese, ¿no? El resultado que tenemos es el actual sistema de partidos políticos, algunos partidos a nivel interno débiles, pero que con una candidatura fuerte pueden terciar o pelear inclusive una presidencia. Entonces, esto es algo para debatir en el futuro y creo que sería importante que quienes van a asumir la Asamblea Legislativa o quienes vayan a estar en los diferentes cargos, los nuevos vocales electorales, pues inicien esta cruzada importante para el fortalecimiento de nuestra democracia. Coincide con nosotros en sentido de que precisamente por esas deficiencias legales, los partidos políticos terminan improvisando candidaturas, terminan improvisando alianzas, terminan improvisando listas. Ahí estamos viendo, el partido ganador enseguida nos va a contar de estas elecciones, ni siquiera tiene algunos escaños llenados con candidatos. Por ley les corresponde el escaño, pero ¿cómo se resolverá en adelante? Lamentablemente, las 8 organizaciones políticas y las 2 que quedaron fuera no han cumplido con su representación orgánica, con sus propuestas, con la solución de sus problemas internos. Encima, esto que decía usted, vocal Vargas, que hay muchas atribuciones de parte del Tribunal Supremo Electoral cuando esto se podría descentralizar o crear un tribunal contencioso, como dice, porque hay riesgo de que la justicia ordinaria pueda estar causando injerencia, cometiendo injerencia de manera permanente. ¿Qué me dice de esto, vocal? Así es, ¿no? Hasta antes de la elección judicial era impensable que un riesgo podría ser, por ejemplo, los fallos, las acciones constitucionales que pongan en hilo, que pongan en riesgo el calendario electoral, ¿no? Cuando planificábamos una elección, los riesgos tenían que ver con pandemia, por ejemplo, que fue un nuevo riesgo también que descubrimos en el 2020, pero había otros tipos de riesgos, ¿no? Como que el material electoral esté a tiempo, que la capacitación sea eficiente, no tengamos problemas con la logística electoral, etcétera, etcétera. Cada proceso electoral van apareciendo nuevos riesgos. Este año, por ejemplo, un riesgo que hemos visto al inicio fue que si los partidos políticos no tienen una institucionalidad fuerte, pueden ser fáciles para poder ser prescritos, ¿no? Y hemos tenido al inicio una serie de demandas que atacaron precisamente al sistema de partidos políticos. En la primera etapa del proceso electoral lo que se cuestionaba era precisamente el cumplimiento de resoluciones del Tribunal Supremo Electoral, tenía que ver con aspectos internos de fiscalización de las organizaciones políticas y claro, buscaban estas acciones proscribir o limitar la participación de determinados partidos en esta contienda electoral, ¿no? Esto es algo nuevo, más bien saludamos cómo la justicia ha resuelto estos asuntos y aquí hay que decirlo, el Tribunal Constitucional ha cumplido el compromiso asumido en la reunión que ha sostenido con el Tribunal Supremo Electoral de no interferir y de garantizar que se lleguen a estas elecciones en el plazo que se había determinado a inicios de año, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos creo que necesitan ser debatidos, analizados, mejorados, con mira hacia un próximo proceso electoral. Presumo que las elecciones de ayer del domingo fueron limpias, transparentes, sin mayores problemas. Pero usted nos dirá, ¿qué pasó en Viena, en Ginebra, con este caso de un ciudadano que rompió un ánfora? ¿Qué información oficial tiene el Tribunal Supremo Electoral? Bueno, tenemos la información que al momento del cierre de la jornada, este ciudadano no quiso entregar la papeleta electoral, se alteró,
intentó destruir el ánfora electoral. Sin embargo, de manera inmediata fue reducido por los mismos miembros de la mesa de sufragio y fue puesto a conocimiento o fue llevado por la policía del país, arrestado. Y bueno, pues la votación culminó con normalidad, no se puso en riesgo la continuidad de la jornada de votación. Estos problemas fueron resueltos por los jurados electorales que durante la jornada de votación pues son las máximas autoridades en las mesas de sufragio, ¿no? El rol de los jurados electorales el día domingo fue fundamental, fue importante. Y bueno, cada día creo que nuestros jurados electorales van asumiendo ese rol, los jóvenes, de que ese día se constituyen y asumen el mando de cada una de las mesas de sufragio, ¿no? Entonces, mi reconocimiento, mi felicitación, mi agradecimiento a todos y todas quienes asumieron como jurado electoral el día domingo. Sin jurado electoral no puede haber una elección. Los jurados electorales no son funcionarios del órgano electoral, son ciudadanos voluntarios que asumen, que son designados mediante un sorteo informático y que ese día le dan muchas horas de su vida por la democracia. No creo que el país entero debe reconocer esta labor, así como los jóvenes asumieron el rol en el censo del año 2023, ¿no? Y asumieron el rol de censar y tuvimos un censo. Lo mismo pasa en las elecciones. Los jóvenes, los ciudadanos que han sido designados y que tienen que asumir este rol, pues se sacrifican, están desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche y realmente es un trabajo arduo que merece nuestro reconocimiento como sociedad. Preguntas puntuales, vocal. ¿Cuándo se van a conocer finalmente los resultados del cómputo oficial? Esperamos culminar los cómputos departamentales hasta el día jueves. Ya son 3 departamentos que han culminado al 100%. En breves minutos vamos a culminar el cómputo del voto en el exterior. Ya son muy pocas actas que tenemos que verificar. A las 9:30 tenemos sala plena. Y bueno, saludamos el trabajo también de los tribunales que están ya en esta recta final, ¿no? Esperamos, yo creo, que de acuerdo al avance que tenemos, hasta el día jueves estaríamos ya haciendo la proclamación de resultados de este proceso electoral. ¿Qué departamentos ya terminaron el cómputo, vocal? Ha terminado el departamento de Tarija, de Pando y de Oruro, ¿no? Son los 3 departamentos que al 100% han terminado sus cómputos departamentales. En el caso del Tribunal Supremo Electoral hay un acta que entiendo que está observada. Tenemos que tener una sesión de sala plena para determinar la situación de esa acta, ¿no? Si es que se va a anular o qué va a pasar, ¿no? Con eso estaríamos terminando el voto en el exterior. Se ha dicho que en las listas del partido ganador, el Partido Demócrata Cristiano, no hay nombres para algunos escaños. ¿Cómo se resuelve? ¿Cuántos escaños están acéfalos? ¿Nos puede contar, vocal? No tengo el dato exacto en este momento. Sí he recibido un informe preliminar de nuestro secretario de Cámara que hay algunos escaños sin candidaturas. Ya hay alguna jurisprudencia y alguna experiencia de pasadas elecciones donde alguna organización política ha ganado algún escaño sin candidatura, ¿no? Esto va a ser analizado, va a ser resuelto por la sala plena del Tribunal Supremo Electoral en el marco de la jurisprudencia electoral que tengamos y se va a dar a conocer una vez culminemos este cómputo, ¿no? Culminando el cómputo oficial de resultados, el Tribunal Supremo Electoral va a proceder a hacer la distribución de escaños, tanto plurinominales, va a declarar ganadores en circunscripciones uninominales y especiales, además de proclamar resultados de ganadores, senadores y senadoras. ¿Qué dice la jurisprudencia para la acefalía en estos escaños? Hay mecanismos de sustitución, puede ser uno de los electos de las listas de plurinominales o no electos puedan asumir estos cargos, ¿no? Esto se va a analizar de acuerdo a la complejidad y a cada caso en específico. Es algo nuevo, ¿no? En algunas circunscripciones inclusive nos decían uninominales, que habría la posibilidad de que se hubiera ganado sin tener el candidato, ¿no? Sin embargo, hay mecanismos y el Tribunal Supremo Electoral va a resolver estos asuntos en sala plena. ¿Solo en diputados tiene ese problema PDC? Entendemos que solo en diputados. Muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar con las fuerzas políticas que no han conseguido el 3% de la votación? Hablo de partidos y de alianzas. Las alianzas seguramente pueden desaparecer,
pero los partidos de las alianzas. La ley y la norma establece que las organizaciones políticas que son parte de una alianza están sometidas a las mismas reglas del partido político, ¿no? Entonces, si la alianza que está conformada por una agrupación ciudadana y un partido político no ha alcanzado el 3%, lo que corresponde es iniciar el proceso sancionador de acuerdo al reglamento. Esto se activará de oficio a través de un informe de la Secretaría de Cámara en base a los resultados del cómputo oficial, y de no obtenerse el 3%, de acuerdo a lo que establece la ley, pues procede la cancelación de su personería jurídica. En caso de que sea una alianza, pues procederá la cancelación a organizaciones que forman parte de la alianza, ¿no? Si es una agrupación ciudadana y un partido político, ambas estarían sujetos a perder su personería jurídica. En el hipotético caso de que alguno de los candidatos que van a segunda vuelta renunciara, dijera que no voy y que solamente sea elegido el primero, o en su caso el segundo, ¿qué dice la ley? ¿Hay opciones de que puedan renunciar y suspenderse la segunda vuelta? Es algo que no está previsto. Yo no quisiera adelantar un criterio sobre ese tema. Es algo que vamos seguramente a analizar en su momento como sala plena y como ente colegiado para asumir una postura oficial, ¿no? Muy bien, finalmente le pregunto, ¿cómo corre el calendario electoral para esta segunda etapa de las elecciones? ¿Nos puede resumir, por favor? Lo primero es cerrar el cómputo de esta primera vuelta, recibir los 9 cómputos de los 9 tribunales electorales, más el cómputo del voto en el exterior, elaborar el acta de cómputo nacional, comunicar a todas las instituciones y órganos del Estado, e inmediatamente emitir la convocatoria para el balotaje para la segunda vuelta. Esta segunda vuelta ya está definida para el día domingo 19 de octubre. La segunda vuelta se realiza con el mismo padrón electoral. 30 días antes realizaríamos el sorteo de jurados y luego viene la notificación de los jurados, la capacitación de los jurados y todos los trabajos logísticos para poder garantizar que el material electoral llegue a todas las localidades, a todos los asientos y recintos de votación. Una vez emitida la convocatoria, las dos fuerzas políticas podrán realizar actos de campaña electoral en espacio público, y 30 días antes, hasta 72 horas antes de la elección, se habilita un periodo para que puedan difundir mensajes de propaganda electoral en medios de comunicación, ya sean impresos, televisivos, radiales o medios digitales. Muy bien, vocal, le voy a agradecer la gentileza que ha tenido de hablar con La Razón Radio. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Rubén, y un saludo a toda la población boliviana que nos ha demostrado su alta vocación, su alto espíritu y compromiso con nuestra democracia. Será pues hasta otra oportunidad. Gracias, vocal. Muchas gracias. Hemos hablado con el vocal Francisco Vargas sobre el